Está grabando, ¿vale? Muy bien. O cuando quieras. Sí, empezamos. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Da gusto ver la librería llena y bueno, que suele ser habitual, ¿eh? Aunque son tiempos muy difíciles, pero Notting Hill suele aglutinar un número de personas muy apreciado. Es una tarde muy especial. Hola, Ignacio, porque a Ignacio y a mí, mi nombre es Luis María Compés, soy también escritor, librero, presidente de la Asociación de Escritores de Madrid y algunas cosillas más dentro de este sector de los libros. Pero realmente me une una amistad desde hace posiblemente 8 años con Ignacio, y eso nos permitió, en el seno de la Asociación de Escritores de Madrid y compartiendo viajes y ferias por muchos lugares de España, nos permitió tener diversas conversaciones referentes a la forma en que un escritor debe de difundir su obra, escalar cotas y llegar al público. Ignacio, una de las cosas que siempre destacó es que al margen de lo que tú te muevas, cómo te promociones, tiene que haber una calidad literaria, tiene que haber un producto bueno para que todos tus esfuerzos de difusión sean fructíferos. Realmente lo importante es el producto, es lo que Ignacio escribe, porque de lo contrario tú puedes inflar un globo. Ahora mismo en el mundo de los libros, gracias a las redes sociales, hay escritores y escritoras que van inflando su carrera, pero cuando llega el momento de la verdad, cuando llega a un punto determinado, el globo se pincha y no había nada, porque la obra, lo que ha de sustentar todo el resto de promoción y difusión, no tiene el nivel o el alcance que el público espera después de esas campañas. En el caso de Ignacio, por lo tanto, y en aquellas conversaciones que teníamos desde hace bastantes años, él siempre opinaba que primero tiene que haber un buen libro y posteriormente la habilidad, que él la tiene, la habilidad de llegar a miles de lectores. Estamos hablando de Ignacio, yo siempre digo Ignacio R. Martín Vega. Estamos hablando de lo que se denomina en el sector un bestseller. Ignacio, su cota de libros es muy alta, es un bestseller y se lo debe a sí mismo. Ha sido siempre fiel a su editorial, siempre ha editado con Éride, sí. y él se mantiene, y esa fidelidad le honra también, porque ha encontrado un editor con el que él se siente cómodo y puede aportar sus ideas y contrastarlas con el editor y verse arropado. Por lo tanto, él sigue editando desde el principio con Éride Ediciones. Decía que es un bestseller. Ignacio firma cifras de libros escalofriantes. Yo no sé, Ignacio, si ya Hacienda tiene constancia. Claro. Claro, que se lo digan a Juan Ignacio, que es el cartero tan chulo. Bueno, que llevan los libros. Sabemos que es un escritor con un éxito deslumbrante. Pero yo no quiero destacar el éxito porque sí, el éxito en sí. Quiero destacar el éxito por la calidad y porque Ignacio, durante muchos años, escribe pensamientos, reflexiones
de las que se hacen eco miles de personas porque les gustan esas reflexiones. Yo añadiría, y no me equivoco, que es un gran escritor, y conozco a muchos. Como presidente de la asociación, pues es mi misión presentar a muchos autores, leerme el libro de muchos autores. Bueno, que de este libro el prólogo es mío. Sí, sí. Bueno, ojo, yo creo que lo mejor del libro, para que no vamos a engañar, es el prólogo. Luego después del prólogo, el libro no está mal. Es una broma. Ignacio es un gran escritor y ya está, no le vamos a dar vueltas. No es que yo le quiera promocionar, porque no es necesario y porque además no es mi costumbre regalar el oído de nadie. Incluso siendo editor, mido mucho las palabras del escritor al que he editado para ser justo, pero no regalar nada, por respeto al lector, porque el lector, si yo aquí o Ignacio promovemos una idea que no se corresponde con el libro, es defraudar al lector. Pues bien, eso no va a ocurrir. Es un gran escritor. Este es tu octavo libro. El octavo. Es su octavo libro. Yo no he leído los 8. Yo recuerdo haber leído los 3 primeros, sí, que es la etapa en la que estuvimos más unidos. Luego cada uno hemos tenido nuestra forma de enfocar, ¿no?, nuestra trayectoria, hasta que Ignacio me habla en el umbral de la muerte. Y en el umbral de la muerte descubro lo que a mí me gusta de Ignacio. En una obra de Ignacio es capaz de aglutinar varios estilos literarios al mismo tiempo y enviar al lector varios mensajes diferentes. Quiero decir que en el umbral de la muerte es un libro que nos traslada a una época muy difícil de guerra, pero no está exento de ternura, no está exento de reflexión, tiene un gran mensaje y hasta tiene amor. Amor, claro que sí. Que nunca falta. En los libros de Ignacio es un picarón este tío, porque en todos sus libros hay algún matiz de fino erotismo. Muy fino. De fino erotismo. Fino y respetuoso, en este caso fino y respetuoso. Así lo vi. Pero es importante y difícil para un escritor estar hablando de una temática y saber jugar sus piezas de ajedrez para, en el buen sentido de la palabra, embaucar al lector y que el lector sea incapaz de parar de leer, que no sepa en qué página pararse, porque es que está enganchado, está continuamente esperando qué va a ocurrir. Es un gran mérito de Ignacio, que además es una gran persona, me consta, es un gran escritor, que su trayectoria, su éxito, yo creo que es autodidacta. Él ha creado su carrera de una forma asombrosa, que si él patenta esa idea, miles de escritores comprarían tu forma de... Venderían, sí. Sí, sí. Vale. Bueno, dicho esto, el protagonista de esta tarde, evidentemente, y el que tiene que contarnos aquello que desee contar, es Ignacio. Para mí, que hoy estemos juntos, Ignacio, es una emoción, créeme. Hemos sido muy amigos. Digo hemos sido, es un matiz, porque a veces se produce una distancia porque la vida sí, te separa, no es que ocurra nada en concreto, pero te separa y pierdes ese contacto. Hemos sido grandes amigos y hoy, aquí sentados, volvemos a ser grandes amigos. Y sabes
que te aprecio muchísimo y te admiro muchísimo. Gracias por estar aquí para presentar En el umbral de la nada. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos todos y todas. Ahora hay que siempre decir todos y todos y todos y todas. Luis, yo me precio de, aunque es difícil, no solamente me gusta hablar, me gusta escuchar. Y cuando tú y yo viajábamos por aquella España de feria, ¿verdad? Coincidimos sobre todo en dos cosas. Los escritores solemos tener el ego bastante arriba. Y yo creo que eso es algo que yo no me permito tener, y lo que intento es tenerle atenazado y que no salga de ahí abajo, ¿verdad? Y luego hablábamos mucho, yo hablaba mucho de sembrar y tú hablabas mucho de ponerte el mono de trabajo y del remangarte. Esas dos cosas, el sembrar y efectivamente para vender libros, no podemos estar en la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, que estuve el día 2, no podemos estar en una pose digna esperando a que a alguien le dé por mirarte, ¿verdad? Y hay que remangarse, hay que ser comercial y hay que intentar vender ejemplares, y eso es lo que hice, ¿verdad? Se vendió bastante bien, fue un domingo muy fructífero. Es verdad que salí roto, a las 8 de la tarde le dije a mi editor, majo, me voy, después de 43 libros yo creo que ya estaba bien. Y bueno, pues eso, el remangarse y el sembrar, yo creo que son los dos pilares para llegar donde uno pretenda, efectivamente, si realmente merece la pena el contenido. Bueno, dicho esto, este libro está escrito en clave familiar. O sea, quiero deciros, el señor de la foto es un tío mío, un hermano de mi padre, que desapareció en la defensa de la batalla de Madrid en noviembre del 36. O sea, la batalla de Madrid empieza el día 7 de noviembre y el pobre hombre en unos días desapareció. Fijaros la cantidad de navidades, cada vez que venía mi tía Mari Carmen a casa, ¿verdad?, hablándonos de su hermano Ramón y de las veces que se fue a todos los ministerios habidos y por haber buscándole. O sea, ella no cejó nunca en buscarle, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que eso a todos nosotros, ahora lo digo por mis hermanas, ¿verdad?, que compartimos cuando éramos pequeños aquellas navidades, a mí me dejó huella, ¿no? O sea, me inquietó, dije, ¿qué habrá sido de él? Cuando escribí Soy alcohólico, historia de una enfermedad, nada más terminar de escribir ese libro, en 2012 comencé a escribir En el umbral de la muerte. Han pasado años. No sé por qué lo he tenido en el baúl de los recuerdos, pero me dije que había que terminarle porque faltaba un tercio del libro por terminar, y yo creo que es el mejor homenaje que le puedo hacer a alguien que no he conocido, pero que siempre ha estado ahí, en casa, ¿verdad? Además, en aquella época donde todavía había que hablar bajito, ¿vale?, para que no nos escuchasen los vecinos que estaban hablando, ¿verdad? Todavía no era una España abierta, y eran los años 60, 70, antes de morir Franco, y había que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, dicho esto, yo para escribir En el umbral de la muerte he tenido que coger varios ingredientes. Uno, ahora viene ya la ficción, ¿vale? El protagonista, Ramón, es socialista,
es un republicano. Él cree que la forma de Estado adecuada para aquella España era la república. Y de hecho quiere alistarse a las milicias republicanas y, según tengo entendido, le dieron, o sea, no pudo luchar o combatir porque era corto de vista. Bien, eso es, dijéramos, es uno de los ingredientes que voy a poner en un lado de la balanza, ¿vale? Él es socialista, él es republicano, un republicano además convencido, y bueno, él quiere participar en aquello que estaba sucediendo en Madrid. En el otro lado de la balanza lo equilibra un pequeño detalle, que él no solamente es republicano y socialista, sino que es católico y practicante. Aquel católico y practicante de los años de la Guerra Civil es un católico y practicante diferente al que podamos encontrarnos hoy en día. Yo creo que la Iglesia, además mi amigo Luis, que es sacerdote y gran amigo mío, está aquí, creo que tenía más poder, tenía más peso, y realmente la feligresía era más de rosario, ¿verdad? Y era más de... O sea, era una feligresía muy... Además, como estaba ya habiendo persecución religiosa desde hacía varios años, dijéramos que eso alentaba al católico, ¿verdad? Pues alentaba a continuar, ¿verdad? Con sus ideales. Entonces, fijaros que lo que os pongo, sus ideales políticos y sus ideales religiosos. La verdad es que a lo mejor él no lo sabía, pero la balanza se quedó equilibrada. No había, pesaba tanto lo uno como lo otro. Al protagonista, como en casa sabíamos que mi tío Ramón era corto de vista, pues no se me ocurre otra cosa que mandarle pues al Ministerio de la Guerra. Además lo pone aquí en la sinopsis, para realizar labores administrativas. ¿Vale? Él era administrativo, llevaba en Madrid un par de, no sé si era una zapatería, y llevaba también por ahí alguna otra tienda, llevaba lo que era la administración de las tiendas, de aquellos negocios. Había que trabajar, estaba la cosa bastante mal. Además, con la mala suerte que él había aprobado las oposiciones, había aprobado unas oposiciones. Quiero recordar que días antes o ese mismo día que Franco dio el golpe militar, ¿verdad? Bueno, pues esto le va a permitir... el ir al Ministerio de la Guerra le va a permitir, pues dijéramos que estar presente en las tomas de decisiones que ahí se formalicen en los días previos, y será encargado de llevar las órdenes de combate en mano. Vale, o sea, vamos a ver, hay que plantearse de que ya estaba las tropas nacionales, las tropas franquistas ya habían tomado el cordón Alcorcón, Leganés, Getafe. Y dijéramos que las tropas republicanas estaban defendiendo pues todo lo que era la casa de campo, nuevos ministerios, etcétera. Eso ya estaba ahí, dijéramos, formada la defensa. Entonces yo lo que hago es al protagonista, ya no es a mi tío, ¿vale? Porque mi tío desapareció precisamente esa semana. Entonces al protagonista lo que le hago es que le mandan llevar las órdenes de combate de la defensa en mano, ¿vale? Para que no sean interceptadas por radio, las órdenes, ¿no? Entonces el hombre lleva las órdenes, y con tal infortunio que después de dejar las órdenes, al regresar le hieren. Aquí tengo que hacer otra breve matización. Yo recuerdo a mi tía cuando una vez dijo, no sé si unos dicen que fue el campesino quien le disparó. El campesino tiene fama de que prefería, dijéramos, para que no hablasen los militares, prefería darles el tiro de gracia antes de que se lo diesen los contrarios o hablasen.
O también escuchamos que le habían dicho que alguien le vio herido y que iba en una carreta dirección norte, dirección Francia, por decirlo de alguna manera. Entonces yo cogí la segunda opción, ¿verdad? Le hieren, le meten en una carreta que estaban pasando por ahí por la zona justo cuando estaba el pleno combate, y le pasan a bando nacional, se lo llevan a Burgos, y bueno, le curan, y ahí es cuando, y no puedo hacer spoiler, pero ahí es cuando va a tener que decidir entre sus convicciones políticas o sus convicciones religiosas, que pesaban muchísimo, ¿no? Es verdad que quiero desmitificar un poco esto, porque fake news no son novedosas. Los bulos siempre han existido, ¿no? Y es verdad que ni todos los republicanos eran anticlericales y eran comunistas, había un poco de todo, ¿vale? Y eso es un poco lo que intento ver. Luego, creo que las guerras pueden salir dos cosas de quien las está viviendo: lo peor de sí. Las guerras pueden sacar a las personas lo peor de sí, también lo mejor. Quiero decir, a gente que pueda arriesgar su vida para ir a hacer una misión rescate, por decirlo de alguna manera. Es que no quiero tampoco, es que lo tenéis que leer, claro. Pero sí que es verdad que alguien, si se entrega con generosidad, pues estamos viendo que una guerra también puede mostrar no solamente lo peor, sino también lo mejor, ¿verdad? Y ahí he intentado, pues, con la creatividad que he podido, introducir personajes en el libro, que sepáis, eso se lo digo a mis hermanas, que sepáis que, como mamá me dijo un día, Ignacio, ella se leía el manuscrito, ¿vale? Y se leyó el manuscrito faltando las últimas 30 páginas, y me dio una orden y me dijo, a este personaje le tiene que pasar esto. Yo le dije, a la orden. O sea que entonces os vais a encontrar que yo le he hecho caso, ¿vale? Tú a lo mejor ya recuerdas lo que había. Bueno, luego cuando leáis el libro, pues ya lo hablamos, ¿vale? Pero mamá me dijo, a este le tenéis que hacer con esto, ¿vale? O sea que una de las cosas que pasan en el libro es por obediencia, ¿no? A una madre. Bueno. Una vez en la vida. Sí. Bueno, pues básicamente no puedo contar mucho más, que estoy muy satisfecho. O sea, efectivamente mi carrera es autodidacta. Yo cuando mi amigo Luis me llevaba a sus clases en el instituto, ¿verdad? Lo primero que les decía a los chicos y a las chicas de la ESO, o cuando iba también a clases de bachillerato, era que yo tengo el dudoso honor de tener la primaria suspendida toda con muy deficiente. Bueno, menos gimnasia y religión, pero el resto, pues todo lo suspendí, ¿verdad? Y creo que cuando en mi vida tuve que pedir ayuda, y de hecho mi primera novela se titula, y ahí he traído títulos de todos mis libros por si alguien quiere comprar. De todas maneras, vamos a ordenar a los de mi barrio que vayan cerrando la puerta, que hasta que no compren todos los libros aquí no se mueve nadie. Ay.
Cuando yo tuve que escribir Soy alcohólico y historia de una enfermedad, y recuerdo que fui a la sacristía de Luis Moreno y le dejé el manuscrito y me presenté, yo mi inquietud, y así te lo hice saber, era si creías que ese libro podría ser publicado, ¿verdad? Yo no me esperaba tanto entusiasmo, ¿vale?, por tu parte, pero sí que es verdad que comprendí que por lo menos tenía, y lo digo con mucha humildad, ¿vale?, pero la cualidad de poder dirigirme por escrito a la gente, ¿verdad? Y para mí eso fue de gran valía porque los que estamos aquí hemos pasado por ese proceso, sabemos el valor que tiene después de 11 años, por lo menos que yo llevo 11 años, yo conozco a algunos que llevan un poquito más, otros un poquito menos, continuar sin haber recaído, con la convicción de que eso que se nos decía en la terapia de que había que darle un giro de 180 grados a la vida, era real. Y entonces yo lo que he hecho ha sido, gracias a la inquietud que tengo por escribir historias, pues darle ese giro de 180 grados a mi vida. Ya no estoy jugando al mus y con mis amigotes de consumo. Ahora estoy escribiendo, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios pues no se está dando mal. Fijaros que esta tarde estaba haciendo un breve cálculo, hablabas tú de bestseller, no sé ahora en qué medidas se basan, pero de todos mis libros he vendido algo más de 25.000 ejemplares. En el otoño de sus vidas vamos por la edición número 17. Son ediciones de 1.000 ejemplares. Todos los libros que tengo en el mercado son ediciones de 1.000 ejemplares. En el umbral de la muerte hemos lleva en la calle desde el día 29 de abril de este año y ya están imprimiendo la segunda edición, ¿vale? ¿Eso qué significa? ¿Que escribo muy bien? No es eso. Eso significa que me remango, como lo que hablábamos, ¿verdad? Que sale, eso sí que es verdad, que viene genético. Mi padre era un gran comercial. Y en casa pues tenemos a mi sobrino Carlos y parece ser que yo también tengo ese pequeño duende que los fines de semana pues estamos vendiendo a personas que no conocen mi obra, nada más porque ven la foto de la portada y la sinopsis. Yo contrato anuncios de Facebook. Estamos vendiendo todas las semanas entre 90 y 120 libros, ¿vale? O sea, y aquí tenemos a Juan Ignacio, ¿verdad?, que puede dar fe de lo coñazo que soy, ¿verdad? Pobre cartero de anzuelo que le tengo frito. Todas las mañanas cuando voy a estar en casa le digo, Juan Ignacio, si viene algo para mí, estoy en casa o voy yo para allá, etcétera, ¿no? Es todo trabajo. Trabajo y me he dado cuenta que merece la pena, que no es porque yo sea buen escritor, sino porque le he podido dar un giro de 180 grados a mi vida y que ahora lo que tengo es amigos. Antes tenía amiguetes de bar, amigotes de consumo, y ahora tengo amigos. Es una lástima que no pueda estar. Yo hablé con Javier Clavero, está en Valencia, y él me presentó en uno de mis libros en Barcelona, en el Corte Inglés de Barcelona, y te puedo decir que yo estoy muchísimo más a gusto aquí con vosotros que en el Corte Inglés de Barcelona, porque además te tienes que pagar el AVE, te tienes que pagar el hotel para 4 fotos, porque luego al final quien se lleva el dinero es el Corte Inglés. Que la vida me ha cambiado, que he tenido que pedir una reducción de jornada en el curro, en el trabajo, que he tenido que hacerme autónomo, que tengo que pagar impuestos por vender libros, y eso está muy bien. Quiero decir, no es que
saque